y desprogramación transgeneracional y multidimensional. El currículum es muy amplio, voy a decir algunos aspectos: Cierto. cirujano plástico, cirujana plástica en estética y reconstructiva certificada por el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva del doctor José Guerrero Santos, IJCR, miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica Estética ISAPS, máster en medicina antienvejecimiento, experta en rejuvenecimiento vaginal, aumento del punto G, especialista en alta definición facial y corporal con o sin cirugía, conferencista en antienvejecimiento a nivel internacional, fundadora de la clínica Figura Sirius y también certificada por la Junta Mexicana de Cirugía Plástica Estética, CMCPR. Bueno, sin más, les dejo con la doctora Evelyn Veras. Un placer, doctor Felipe. Muchísimas gracias por invitarme y a todos los presentes por estar aquí esta noche. Así que siéntanse, por favor, bueno, como en casa. Ya el doctor Felipe habló mucho, una parte importante, ¿no? De lo que significa toda la parte cognitiva y por qué nosotros llegamos a tener ese trastorno, ¿no? Que llamamos trastorno de polaridad de género o disonancia cognitiva, donde nosotros creamos pues esta doble realidad. Y es aquí donde nosotros pues entramos hace aproximadamente casi 19 años en este momento para poder corregir ese trastorno de polaridad de género y esa disonancia cognitiva que se había creado dentro de nosotros mismos y dentro de nuestros pacientes. Y así fue como se creó la técnica que lleva pues como nombre el día de hoy, observador participante, neurosimbiosis etérica, colapso de la matriz dual, cuyo objetivo es colapsar todo lo dual en el punto cero etérico, ¿sí? Que es el centro, que la ciencia ya ha descrito que ese punto cero existe, donde nosotros podemos conectar con nuestra verdadera identidad, individualización, regresar al origen, al principio de la humanidad antes de nuestras primeras vidas y en este punto de colapso, ¿por qué es tan importante? Porque ese punto de colapso es lo que nos permite realmente crear nuevas líneas de tiempo. Y es a donde nosotros pues dijimos, bueno, doctor Felipe, claro que sí, vamos a participar, ¿no? Es un tema que justo hoy en día es importante, sobre todo después del apagón que hubo del, sí, no, del colisionador, colisiona, ok, los hadrones, que ocurrió justamente el 25 de junio de este año. Ese colisionador, ¿no? de hadrones, quizás muchos de ustedes escucharon esa noticia o quizás no, pero ese colisionador de hadrones, su función principal es acelerar partículas a la velocidad de la luz. Pero ¿qué pasa? En estos momentos, de repente, una máquina creada para colapsar, de repente, sí, de manera circular, llevando desde un principio, cubriendo todo un círculo, ahora esa máquina está en el punto cero, ¿sí? Es una máquina que ahora se apagó. Pero ¿qué pasa cuando una máquina que es creada para acelerar partículas? Estamos hablando dos realidades completamente diferentes, ¿ok? Estamos hablando de un mundo paralelo de este lado y otro mundo paralelo de este lado. Ambas convergen en el centro creando el origen que es un Big Bang. Estamos hablando de una implosión, pero cuando esto implosiona, ¿qué hace? Crea también una doble realidad. Y es aquí donde entramos nosotros hace años a crear
la investigación del observador participante de esta técnica de neurosimbiosis etérica, colapso de la matrix dual, donde nosotros experimentamos este proceso al quedarnos nosotros atrapados también en mundos paralelos. Estamos hablando hace aproximadamente 19 años. Nosotros nos quedamos atrapados en mundos paralelos en el astral, en una doble realidad, es decir, teniendo una vida en el mundo paralelo, teniendo otra vida acá, y nosotros hicimos premonición hace años de que esto iba a pasar ahora mismo en la humanidad, este momento presente en donde estamos hoy. Es decir, que aunque hay un salto cuántico evolutivo importante en la humanidad, todos absolutamente estamos en diferentes líneas de tiempo, por lo cual es importante hacer este proceso de colapso de manera segura. Y fue lo que nosotros encontramos. Primeramente tiene que ocurrir el colapso, es decir, ambas realidades tienen que colapsar en el punto cero etérico. Pero posterior a ese colapso es que ocurre la simbiosis etérica de ambos hemisferios cerebrales en este punto, ¿ok? En este punto cero etérico, que es la nada, es un punto de eterno silencio donde nosotros estamos rodeados de estrellas antes de gestar nuevamente la nueva vida que nos coloca a experimentar las nuevas realidades y nuevas líneas de tiempo. Y este punto, sí, es el punto cero etérico, que es la no dualidad. Y cuando nosotros conectamos con el agua de nuestro cuerpo y liberamos nuestras emociones, estamos impactando completamente en nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y al mismo tiempo también nuestro cuerpo energético. Por eso es tan importante que si nosotros estamos hablando de liberación del trauma epigenético, de las maldiciones transgeneracionales a nivel multidimensional, al colapsar los mundos paralelos, nosotros estamos hablando de que tenemos que trabajar para poder salir de esa cárcel almática, de esa cárcel mental y de los espejos que se crearon vida tras nuestro proceso de experimentación. Nosotros estamos utilizando tres vías de acceso. ¿Sí? A nivel físico, lo que nosotros utilizamos es el nervio vago. ¿Qué es el nervio vago? Muchos de ustedes han escuchado del nervio vago, que es el sistema parasimpático. Sin embargo, el nervio vago a nivel físico es el que retiene toda esta memoria reactiva y cada vez que nosotros conectamos con un trauma o una memoria de ese mundo paralelo, aquí ahora, en este momento presente, porque pasado, presente y futuro está ocurriendo al mismo tiempo, ocurre el colapso, es decir, el colapso ocurre incluso sin las estrellas, ¿ok? Cuando ocurre el Big Bang, pero ocurre constantemente dentro de nosotros mismos, como por ejemplo cuando nosotros experimentamos un orgasmo ante la fusión de todo lo que es femenino y todo lo que es masculino dentro de nosotros mismos. ¿Y qué pasa? ¿Ok? Cuando esta energía e información asciende como si fuera un elevador y llega al cerebro, creando sincronización a nivel de lo que es el cerebro, dos cerebros que comienzan a besarse al mismo tiempo, se crean neurotransmisores de la felicidad, que son dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas de la felicidad. ¿Y qué pasa en este momento? Que las neuronas espejo
¿sí? Es como dos espejos dentro de nosotros mismos. La buena y la mala, hablando de mujer, o si es hombre, el hombre bueno y el hombre malo, ¿sí? Por eso se crean, cuando nosotros conectamos con nuestra energía, pensamiento y emoción, en ese mismo instante, ante esa fusión o esa reacción, ese impacto de dolor o de trauma, se crean otros mundos paralelos. Y eso pasa cuando nosotros estamos en una relación. Así que generación, transgeneración, transgeneración, ¿qué pasó? Todo este trauma se fue quedando atrapado en nuestro ADN. Por esto, esta memoria solamente puede ser liberada tras nosotros colapsar los dos mundos paralelos que nosotros creamos dentro de nosotros mismos, ¿sí? Estamos hablando que cuando estás en el dolor, ¿qué quieres? Dices, bueno, quiero esta realidad, ¿no? Antes de tus 20 años dice, quiero esta realidad, pero ¿qué pasa cuando piensas que es la realidad que quieres, pero al final creas otra realidad? Estamos hablando de que aquí el subconsciente está trabajando y está creando esa otra realidad que está atrapada en cualquier línea de tiempo, pasado, presente y futuro. Es decir, nosotros somos viajeros en el tiempo. Y cuando nosotros recordamos nuestra primera vida, podemos ser conscientes de esa realidad, pero también podemos ser conscientes de lo que está pasando en el paralelo. Así fue como nosotros creamos DNA Activation. En el paralelo, recibiendo entrenamiento de cada técnica y de cada metodología a aplicar y dándonos cuenta de que todo lo que ocurría en ese mundo paralelo, al estar dormida o al estar despierta, estaba ocurriendo aquí e impactando en esta realidad. ¿Qué quiero decir? Que nosotros nos dimos cuenta de que definitivamente el sacrificio del que la humanidad habla y la humanidad ha estado sometida como trauma importante epigenético, generación tras generación, es el sacrificio. Y eso que creó una Matrix, que es esto que nosotros llamamos simulación, pero esta Matrix es parte de nosotros y nosotros tenemos que integrar esta información como esta computadora donde nosotros estamos ahorita, ¿de acuerdo? Imagínense que esta computadora donde nosotros estamos ahorita es el cerebro. ¿Qué pasa? Si esta computadora en estos momentos tiene una energía e información, ¿qué tenemos que hacer para que tenga otra información nueva? Añadir otra información. Pero si la información que tiene esta computadora ya caducó o hay un virus existente, ¿qué va a pasar? Se va a atorar. Y ahora, muy posiblemente, la información que llegue nueva a esta computadora también va a estar contaminada. Por eso es que nosotros hacemos pasos importantes para poder crear esta nueva línea de tiempo. Por eso nosotros primero hacemos limpieza y transmutamos esta información consciente, trabajando nuestra historia, antecedente, familiar. Posteriormente, creamos lo que es el salto cuántico al colapsar la doble realidad que nosotros creamos y posteriormente entonces nosotros estamos creando una nueva línea de tiempo. ¿Qué quiero decir? Todos queremos tiempo, todos queremos dinero, todos queremos energía, pero realmente lo que nosotros estamos gestando y deseamos manifestar es nuestra esencia divina e individual, es regresar a casa, es regresar al origen. Todos queremos recordar quiénes somos. Entonces, esta Matrix no nos va a dar realmente lo que nosotros queremos manifestar. Es decir, nosotros podemos manifestar una casa, un carro, una familia, pero ¿qué pasa? Seguimos triste,
hay algo dentro de nosotros que nos dice que nosotros estamos viviendo, ¿sí? En lo que nosotros llamamos así, ¿verdad? Como digo yo aquí. Es letrero, por eso puse esto así, ¿sí? Supervivencia, aquí lo pueden ver, ¿de acuerdo? Son como un letrero donde nuestra alma no habla, pero nuestra alma dice, ojo, atención, estoy en un estado de supervivencia. Llevo mi vida día tras día, vivo día tras día, me levanto, como, trabajo, pero realmente no soy feliz. Y ese modo de supervivencia, ¿cómo se manifiesta? Cada vez que entra la memoria reactiva, entra en acción y detiene lo que es el nervio vago, todo lo que es el sistema parasimpático, afectando músculo y fascia, ¿qué hace? Crea un proceso inflamatorio crónico residual que interviene en lo que es el proceso de electricidad y transferencia de información. Por eso, si nosotros no trabajamos la memoria reactiva y seguimos en memoria de supervivencia, ¿qué va a pasar? Subimos de peso, llegan las enfermedades. No importa cuánto tengamos, no será suficiente. Podemos tener tiempo, podemos tener dinero, pero no vamos a tener energía. Entonces, para nosotros trabajar ahora lo que es el nervio vago, lo que nosotros utilizamos es nuestro punto G, tanto en hombres como en mujeres. Pero antes de entrar a esto, le voy a preguntar a Ana, si está aquí presente, para nosotros proyectar una pequeña información del ADN. Ana, por favor. Ok, está lista. Adelante, por favor, Ana. La primera, muchísimas gracias. Aquí, como ustedes pueden observar, sí, DNA Activation, sí, en esta primera, nosotros estamos hablando que DNA Activation, su función principal que es entrar justo, sí, en este proceso para nosotros transformar nuestra historia y lo que nosotros decimos realmente poder nacer desde cero. Entonces, DNA Activation usa ciencia, usa la psicología, el psicoanálisis y usa física cuántica para nosotros realmente crear lo que se está creando a nivel cuántico. Ese, sí, esa máquina, ¿no? El colisionador de hadrones que se detuvo no se detuvo solamente para desacelerar, ok, lo que era la fusión de luz en ese momento. Esta máquina fue creada para acelerar todo a la velocidad de la luz, pero estamos hablando ahora a nivel de lo que son taquiones. ¿Qué es un taquión? Masa, frecuencia, vibración. Es algo en lo que nosotros hemos estado trabajando también todos estos años para poder crear desdoblamiento de la materia. Y nosotros lo demostramos con nosotros mismos y también con los pacientes en la consulta. Tras realizar este proceso de transmutación, luego llevarlos a un salto cuántico y luego ayudarlos a crear una nueva línea de tiempo. Por eso vemos aquí que lo primero es desprogramar. ¿Pero por qué desprogramar? Porque tenemos que identificar los patrones que han estado en nuestras familias generación tras generación. Como nosotros hablamos de regresar a casa, de regresar al origen, nosotros estamos hablando de 33 generaciones, ¿sí? Hacer un reset, estamos hablando de CD 333, donde nosotros podemos desprogramar toda esa memoria que fue prostituida. Estamos hablando de estructuras políticas, sociales y económicas y ahora llevarlos, ¿ok?, a una memoria completamente virginal. Una memoria dentro de lo que es la inocencia, una memoria dentro de nuestra esencia divina individual, donde por primera vez, al nosotros separarnos del colectivo, al separarnos de nuestros, sí, familiares, al separarnos de nuestras exparejas, ahora yo, en este punto,
al crear este colapso de todo lo dual que he manifestado en mis primeros 20 años de vida y en los demás 20 años de vida, en el punto cero etérico, entonces ahora yo me permito reconectar mis neuronas espejo, reconectar mis dos cerebros, derecho e izquierdo, crear una verdadera sincronía para poder crear una verdadera identidad, una verdadera individualización. Hacia eso es que vamos nosotros ahora como humanidad. Pero no estamos hablando de individualización dentro del ego, no, no, el ego, claro, todo muere para poder renacer y del caos crear orden. Por eso todos estos años nosotros estuvimos siendo preparados en el paralelo y aquí por una misión que era más elevada de lo que nosotros estábamos pensando en ese momento. Nosotros estábamos trabajando en el paralelo a beneficio de colapsar hacia beneficio de la humanidad, trabajando para nuestros familiares y trabajando para nosotros mismos. Y aquí es donde, por favor, Ana, la siguiente diapositiva, sí. Y aquí, como ustedes pueden ver, es cuando nosotros decimos, ok, a nivel epigenético, a nivel de nuestro ADN, existen estructuras. Nosotros hicimos un estudio hace años donde nosotros ya ven que a nivel de WhatsApp pasamos mucha información científica porque es mucha información, hay más, donde nosotros hicimos estudio y demostramos cómo el factor de crecimiento A1, por ejemplo, podía afectar y crear un proceso inflamatorio crónico y crear fibrosis, pero cómo esto interactuaba en el ADN de cada paciente, un estudio de 2 años de investigación, interactuaba de manera diferente tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Lo mismo pasa que pasa en el cuerpo físico, pasa en nuestro cuerpo mental, emocional y pasa en el cuerpo energético. ¿Por qué? Porque nosotros después de tantas vidas, ¿ok? Creamos una dualidad. Nosotros somos parte de esa co-creación. Y aquí es donde viene esta gráfica, donde nosotros vemos cómo las histonas, tras nosotros entrar y permitir interactuar en el proceso de metilación del ADN y al mismo tiempo modificar la histona, entonces nosotros podemos escribir, ¿de acuerdo? Podemos borrar y ahora podemos colocar e introducir una nueva información. ¿Cómo? Creando la energía, vibración suficiente. Por eso se llama DNA Activation, en el punto cero etérico, cuando nosotros colapsamos y creamos el salto cuántico evolutivo. Por favor, Ana, la siguiente. Aquí nosotros estamos observando, como se observa en esta gráfica, cómo la histona, por ejemplo, desde el principio, la que ustedes ven más grande de color naranja, ¿ok? Llega aquí el núcleo de la célula, pero imagínense cada vez que va todo este histón, desde el más pequeñito, como pueden ver, como si fuera un zigzag, ¿sí? Así como se mueve, si la molécula de ADN, cuando interactúa igual femenino y masculino, es lo mismo positivo y negativo, bueno y malo, Dios y diosa. ¿De acuerdo? De este lado, todas las estructuras políticas, económicas tienen que llegar a cero, tienen que ser liberadas y tienen que ser reestructuradas. De este otro lado, igual. Todas las estructuras políticas, sociales y económicas tienen que ser liberadas. Estamos hablando, por ejemplo, energía femenina, energía masculina, amor, miedo. Y entonces, al yo trabajar las vidas pasadas, a trabajar mi infancia, sí, como en la segunda, por ejemplo, histona, o en la tercera histona, al trabajar a mi padre y a mi madre, entonces se dan cuenta cómo viene una doble hélice. Ahí en ese punto de ADN es donde nosotros entonces estamos formando lo que se llama una nueva reestructuración de mi propio ADN de manera natural. ¿Sí? Nosotros
somos seres, recuerden, evolucionados. Nosotros estamos interconectados con multiuniversos y mundos paralelos. Es por esto que en este punto, a nivel del núcleo de la célula, cuando impacta esa energía, vibración, ocurre a todos los niveles. Y es aquí cuando nosotros podemos hablar, ok, entonces mi trauma epigenético que heredé de mi mamá, de mi papá, o el trauma que experimenté en la infancia, ahora lo voy a poder corregir. Si nosotros vamos a nuestro pasado, a nuestros primeros 20 años de vida, nos damos cuenta que vivimos muchos traumas, ¿ok? Familiares, de parejas, quizás con tu primer novio viviste quizás una violación o una ruptura de corazón, o vivimos lo que fue abuso de poder o violencia económica. Nos vamos a dar cuenta que esos 20 años nosotros lo volvimos a replicar ahora estos 20 años siguientes. Es decir, estoy hablando de entre los 20, 40, 50, 60 o 70 años de edad, si esa es nuestra edad. Por eso creamos la doble, ¿ok? Lo que yo quería crear, quiero ser exitosa, quiero tener fama, quiero tener dinero, quiero tener fortuna, pero lamentablemente nuestro subconsciente que decía, no. Tienes que ser fiel a tu familia, ¿ok? Y aunque no quieras, estás repitiendo lo que hizo tu mamá, lo que hizo tu papá, y no solo eso, sino que nosotras como mujeres nos estamos quedando con la energía información de los masculinos dentro de nuestro ADN. Entonces, hay varios estudios que hemos pasado, igual voy a pasar más, que demuestran cómo a nivel derecho y a nivel izquierdo se queda parte de energía e información de las parejas masculinas que nosotras hemos tenido. Asimismo, en nuestro ADN se dice que a los 7 años se libera, pero lo que yo descubrí durante todo este tiempo es que la energía e información, aunque, perdón, Ana, ¿ya va a cortar? No, no, bien, bien. Ok, que la energía e información se queda, ¿ok? Se queda todo el tiempo y que nosotras necesitamos ser una energía detox, ¿ok? Es casi como si fuera vomitar, ¿de acuerdo? Vomitar la información. Todo eso, ese detox, toda esa energía, digamos, basura, que es bagaje, ¿ok? Es información, nosotros tenemos que transmutarla, pero recuerden, como decía el doctor Felipe, aquí nosotros no perdemos nada, ¿ok? Toda esa energía e información tiene que utilizarse para qué ese bagaje, nosotros no decimos si es bueno o si es malo. En el punto cero etérico, todo se fusiona y todo crea potencia. Esa potencia es la teletransportación. Es la energía taquiónica, masa, frecuencia, vibración, que está creando un desdoblamiento de la materia y que nos permite, como Flash. ¿Recuerdan la película de Flash? Rapidísimo. ¿Recuerdan eso como Flash? ¿Ok? ¿O recuerdan la Mujer Maravilla? ¿Recuerdan esta mujer gracias, la de X-Men? ¿Recuerdan la del pelo blanco? ¿Sí? La X-Men, por ejemplo, rápido también. ¿Qué pasa? Mientras más rápido, ¿ok? Aceleras, entonces eso te permite interactuar con diferentes realidades al mismo tiempo. ¿Y qué va a pasar al final? Que vamos a llegar al colapso, donde este punto de esta última histona que vemos aquí nos va a permitir recrear ese hermoso ADN en lo que nosotros llamamos, ¿sí? Ese magnetismo de alegría, de pureza, ¿sí? De belleza, es amor, alegría y pureza, es esencia crística, porque nosotros estamos pasando un proceso evolutivo y ese proceso evolutivo viene traspasando y ¿dónde vamos nosotros? Lo que nosotros llamamos el sexto elemento, que es la nada, la no dualidad, que el doctor Felipe también estuvo hablando de ello. Para nosotros lo expresamos así. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, no trabajamos, ¿de acuerdo? De manera correcta, ustedes se dan cuenta que vamos a otra ciudad y repetimos el mismo hombre. Dios mío, parecería que se llama Juan, Pedro, Lucas, ¿ok? La misma pareja, pero con diferente nombre, ¿ok?
Y que tú dices, pero si yo soy inocente, ¿cuántas semillas estelares que están aquí, que me están escuchando, de seguro pueden ser incluso semillas estelares, ¿ok? O personas índigo, por alguna razón están aquí. Y que dicen, pero si yo nunca hice eso, ¿por qué yo estoy viviendo esto? Entonces, es aquí, exacto, como decía él, como la memoria del agua, exacto, nosotros liberar esa energía e información y llevarla a un proceso de cristalización, de purificación. Nosotros estamos hablando que estamos haciendo una conversión, ¿sí? Como un Fibonacci hasta el final y eso luego cuando vuelve de vuelta implosiona, ¿ok? Gira derecha y luego vuelve otra vez a la izquierda, pero cuando viene a la izquierda prepárense, ¿ok? Porque llega el punto donde llega este punto de ave fénix, donde una de dos, sí, nosotros estamos listos para atravesar otra línea de tiempo, pero aquí, ¿cuál es la idea ahora? Integro la Matrix, me permito sanar para conectar desde esa hermosa, sí, memoria del agua, como las películas Avatar y todas las demás películas exacto que existen, con la humanidad, pero de manera consciente. Entonces, al yo trabajar mi sombra y mis heridas, yo no voy a proyectar esa sombra en mi pareja, sino que yo voy a trabajar todo lo que yo me he estado creando. Y me gusta a veces, como dice el doctor Felipe, Dios mío, si no paro, ¿cuántas cosas no estoy pensando? Entonces, mi cerebro, cuando llego al punto cero etérico, es silencio. Sí, es silencio. Entonces, el punto cero etérico, por eso ustedes ven aquí, 101, ¿de acuerdo? 101. ¿Por qué ese 101 es importante? Porque el cero representa el punto cero etérico y este 1 lo que representa es todo lo dual, que se está colapsando al punto cero en el centro. Por eso nosotros hablamos de retornar a casa. Por eso nosotros estamos hablando que con DNA Activation, nosotros estamos regresando al origen. Por eso nosotros estamos hablando que a nivel del trauma epigenético, ¿no? A nivel de ADN, nosotros podemos demostrarlo haciendo estudios donde nosotros podemos demostrar cómo la longevidad es increíble, como si nosotros tenemos 40, 50, 60 años, a nivel de nuestro ADN, nosotros estamos volviendo a nuestros 17, 20 años de edad. ¿Para qué? Para poder realmente crear una nueva vida. Si son jóvenes, por ejemplo, si tienen 17, 20 años, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es diferente. Vamos a colapsar las realidades que normalmente ya por estudios nosotros sabemos que ellos pueden co-crear e impactar al futuro y vamos a colapsar esa realidad existente. Los adolescentes para nosotros son sumamente importantes. ¿Por qué? Y los niños. Imagínense trabajar a la madre desde el feto, ¿de acuerdo? Con esta técnica trabajando el ADN. Este niño, desde el principio ya estamos trabajando el trauma de la mamá antes de quedar embarazada, pero si ya quedó embarazada, trabajamos durante el embarazo. Y ahora en el posparto, todo el trauma que la mamá pueda presentar, lo vamos a trabajar. Pero posteriormente a esto, nosotros estamos trabajando lo que nosotros exactamente llamamos comunicación íntima emocional. Y para esto se necesita una verdadera autoestima, porque nosotros no estamos conectando con otros desde el amor, ¿no? Desde un proceso de sanación. Quienes están conectando hasta que nosotros recordamos nuevamente quiénes somos, nuestra esencia divina individual, conectamos con esa energía, vibración del sexto elemento que nos permite subir hacia arriba como un elevador y ir hacia abajo. Esa energía, vibración, es nuestra esencia divina individual, que al mismo tiempo también nuestra energía sexual. Por eso fue tan reprimida. Entonces, si yo quiero manifestar una nueva realidad, por eso nos damos cuenta que nosotros somos víctimas realmente, ¿sí? Cuando quieres verlo de ese modo, dices, bueno, pero ¿quién soy yo? Si dentro de mi ADN yo soy una con el colectivo, tengo el colectivo, tengo a mi mamá, mi papá y ahora mi pareja, cada vez que mi pareja deposita el semen dentro de mí.
Por eso nos damos cuenta que muchos matrimonios después de 2 o 3 años se pierden en la relación y tú te das cuenta, ¿quién eres tú? No sé. Y nosotras muchas ocasiones como mujer, pues al absorber, estás triste, si estás deprimida, a veces no sabes y no te das cuenta que la energía e información que recibimos nosotras como mujeres del masculino al depositar su esperma, o en el caso del hombre, es lo mismo. También tenemos que cuidar el hombre. Se quedó con parte de esta energía e información. Entonces, son dos almas, dos mundos paralelos que necesitan tomar responsabilidad de su proceso de integración para llegar a la verdadera salida de la Matrix. ¿Qué fue lo que nosotros observamos cuando nosotros nos quedamos atrapados en la cárcel almática, mental y en espejos? Y luego salimos, que tenía que ocurrir el colapso, ¿de acuerdo? Tras esta implosión masiva, multidimensional, tiene luego que venir el colapso. Y al venir el colapso es que luego yo puedo entonces co-crear y trabajar en mi memoria. El cerebro es todo, la conciencia. Al trabajar lo que estuvo en el subconsciente, que es, digamos, que es toda la energía e información como todo el agua del planeta, entonces ahora puedo ver eso que estuvo ahí inconsciente. ¿Por qué repito el mismo patrón? ¿Por qué elijo las mismas parejas? ¿Por qué estoy en la misma situación? Entonces, de ahí, al trabajar ese triángulo, ¿de acuerdo? Donde nosotros venimos, ¿de acuerdo? De colapsar, como dijimos, estos dos universos, ¿ok? Entonces, ahora nosotros decimos, ¿de acuerdo? Voy a trabajar el triángulo. ¿Y qué es el triángulo? Este triángulo, ¿ok? Este triángulo es la 3D. Este triángulo es el principio antes de nosotros formar la 4D, la 5D, la 6D y pasar hablando de diferentes planos y dimensiones que no podemos ampliar mucho porque no es el tema, pero cualquier pregunta sobre eso podemos responder. Lo que pasa aquí, si no hay comunicación, si no hay afinidad, yo no puedo crear una nueva realidad. Pero ¿qué pasa aquí ahora? ¿De acuerdo? Si nosotros estamos trabajando, dijimos que en el subconsciente, nuestra computadora tiene información de la que no es consciente porque simplemente lo absorbió al verlo, y nosotros, hasta conectar con nuestra, bueno, con nuestra verdadera identidad, individualización, es que podemos cambiar la percepción. Cuando hacemos que el trabajo de sombra, el trabajo de la herida y darme cuenta, ahí yo no soy víctima, sino que soy responsable de lo que yo estoy co-creando a un nivel más profundo. Cuando hago esto, ¿qué pasa? Todo lo llevo hacia el nivel consciente. Y entonces aquí es que nosotros vamos saliendo de la Matrix. Aquí en este punto, al trabajar el triángulo, femeninos y masculino, entonces nosotros al fusionarnos, es que nosotros estamos rompiendo, al hacer este proceso, lo que llamamos ilusión y muerte, del sacrificio a la libertad, de la muerte a la vida. Pero eso pasa, ok, cada milisegundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para romper el ciclo del karma? ¿De acuerdo? Para romper el trauma transgeneracional. Si cada vez que yo elijo y que no soy consciente de esos patrones, yo voy creando más realidades subyacentes, más mundos paralelos. ¿Se dan cuenta? Todo lo que nosotros vamos creando, un triángulo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Imagínense esto. Si nosotros no trabajamos toda esta energía e información que depositamos aquí al co-crear otras realidades, cuando tuvimos dolor, cuando fuimos abandonados, cuando sufrimos, no importa el trauma, mencionan. Lo que pasa es que cada vez que hay una ruptura del corazón a nivel subconsciente, ocurre la disociación, el trastorno de polaridad de género y la disonancia cognitiva. Y es aquí cuando nosotros podemos ir rompiendo el ciclo y formar ahora nuevamente y ser consciente de nuevos patrones de conciencia, porque yo quiero co-crear una nueva realidad. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta nueva línea de tiempo, en el proceso de transmutación que yo tengo que hacer, darme cuenta que estoy viviendo una doble realidad, es decir, amor y pasión, ¿sí?
miedo y amor. Dentro de mí existen las dos realidades. Si yo elijo, por ejemplo, la pasión y no elijo amor, entonces otra vez voy a crear nuevamente el mismo ciclo. Por esto, si yo no rompo el ciclo, yo tengo que integrar para poder romper el ciclo repetitivo una y otra vez, tengo que integrar todo lo dual, lo bueno y lo malo, ¿sí? El amor y el miedo, ¿sí? Mujer y hombre, toda esa dualidad, diosa, Dios, todo el ángel y el demonio, ¿de acuerdo? Perdón, bueno, todo lo que existe. Recuérdense que nosotros nos quedamos atrapados en cárceles almáticas, mentales y en espejos. Y cuando nos damos cuenta y profundizamos más, nos damos cuenta que fuimos controlados, bueno, por lo mismo del sistema, quizás por energía cuántica, o que quizás por energía draconiana, reptiliana, o quizás por energía espejo, como nosotros dijimos aquí, demoníaca, que muchas personas pueden haber experimentado parte de esa dualidad existente en otras realidades donde estamos interactuando y hemos cerrado completamente el ciclo. Por eso, depresión, ansiedad, suicidio, homicidio, etcétera, pérdida de la memoria, todas las enfermedades que implican el sistema nervioso central se gestan en nivel almático ¿cuándo? Cuando ocurrió la separación, el trastorno de polaridad de género de lo femenino y lo masculino, la disonancia cognitiva. Pero ahora nosotros sabemos de dónde viene. La ciencia lo ha demostrado, ¿sí? Podemos demostrar a nivel mental, emocional, a nivel físico y a nivel energético y a nivel cuántico con todos los estudios que se han realizado. Ahora, ¿qué pasa? Aquí viene la parte importante. Para yo poder realizar una transmutación y realizar un salto cuántico evolutivo eficiente, yo tengo que realizar ahora la co-creación de nuevos patrones. Usando todo lo negativo, co-creo nuevos 6 patrones positivos, nuevas 6 cualidades. Importante. Y aquí entonces cuando hago esto, se abre lo que es una energía también portal, multidimensional. Y durante este proceso, nosotros tenemos que acompañar. ¿Para qué? Para que este sistema de creencias que se creó durante los primeros 20 años y los otros 20 años se colapse y por primera vez en nuestra vida, ahora podamos decir, soy libre, ¿no? Por primera vez puedo yo crear mi nueva línea de tiempo. Y aquí entonces viene sí la nivelización, porque hasta que nosotros no hacemos esta completud de todo el ciclo, nosotros nos sentimos en una caja, sí, imagínense en esta cajita, ¿no? Como presos. ¿Por qué? Porque el ciclo, algo nos dice que no podemos expandirnos, ¿no? Cuando nosotros nos expandimos, la energía se siente, uff, fresco, ¿no? Como si me hubiera bañado, ¿ok? Se siente aire, se siente como si me pusiera el mejor perfume. Mi aroma cambia, mi energía cambia, mi frecuencia cambia. Hasta las personas te preguntan, ¿qué hiciste? ¿Ok? Y claro que tiene otros beneficios como perder peso, verte más joven, vas a poder manifestar tiempo, dinero, energía, pero lo más importante es la sensación de volver a casa. Eso no nos los va a dar absolutamente nada, pero llega el momento donde todos aquellos que han trabajado hacia la nueva línea de tiempo, tras este salto cuántico evolutivo, tras hacer este trabajo de fusión, vamos a poder crear la abundancia, conectarnos a nuestra misión y propósito de vida de manera consciente. Es decir, yo ahora lo voy a elegir en paz, en completa armonía, en autoestima y alineado con lo que yo quiero. Porque es triste ver cómo hay matrimonios ahora, sí, en esta matriz que hemos creado, donde nos hemos fusionado por tiempo, por dinero, energía, pero la razón fundamental no es el amor. Entonces, y así podemos ir diferentes culturas o los traumas que han ocurrido. La divinidad femenina fue callada, fue suprimida en el hombre y en la mujer.
y ahora la divinidad femenina viene a resurgir con este reset que está ocurriendo en nuestro ADN, sin importar que seamos hombre o mujer. Entonces aquí es cuando nosotros cortamos todo eso el lazo, al realizar el salto cuántico, hay un corte, ¿sí? De todo ese lazo, de toda esa energía sexual. Esa energía es utilizada, se abre una nueva puerta y al abrir la nueva puerta, entonces nosotros estamos teniendo un cambio de percepción. Pero aquí exactamente, cuando nosotros hacemos este cambio de percepción, es que nosotros estamos observando cómo ahora podemos observar esta realidad diferente, porque cuando nosotros trabajamos de manera consciente durante, por ejemplo, exacto, hipnosis, exacto, biohacking y otras técnicas al mismo tiempo, recuerden, yo puedo quedarme solamente trabajando una línea de tiempo, pasado, infancia, papá y mamá, pero aquí la diferencia de DNA Activation es que nosotros trabajamos todas las líneas de tiempo al mismo tiempo. No se queda una línea de tiempo, no se queda un paralelo, no se queda una multidimensión donde yo cohabito para poder liberar y entonces decir, estoy volviendo a casa, estoy volviendo al origen, estoy volviendo a mi esencia divina e individual. ¿Qué pasa cuando nosotros, gracias por conectar con la energía de información? ¿Qué pasa cuando nosotros conectamos exacto ahora con el observador participante? Recuerden que yo les decía que cuando nosotros nos quedamos atrapados en este momento, que nos quedamos atrapados ahí, ¿qué pasa cuando nosotros nos quedamos atrapados a nivel almático, mental, en espejo? Somos conscientes de que estamos viviendo en otra realidad. Es como si estuviéramos conectados a una máquina. Y ese ser superior que está ahí, que es tu observador participante, una vez que desconecta, que sabe dónde está en ese nivel, se da cuenta aquí ahora como si fuera una TV. ¡Pup! Un botón. Esta realidad que yo estoy expresando, yo la estoy co-creando. Está aquí en mi subconsciente. Pero entonces comienzo a darme cuenta que habito en otros mundos paralelos. Eso nos pasó a nosotros, ¿sí? Nos pasó a pacientes y nosotros nos dimos cuenta de la realidad en la que nosotros estábamos en ese momento cuando entregamos el corazón de manera inocente por el planeta Tierra. Ahí fue donde comenzó, ¿verdad?, el mayor viaje, porque tuvimos que volver a integrar nuevamente. Al integrar la Matrix y conectar con este observador, recuerden como si fuera la TV, aquí Canal A, Canal 3, Canal 5, ¿ok? Tuvimos que integrar paso a paso, después de estar en el nivel más alto de conciencia, tuvimos que ir hasta el más bajo. Y ahí, desde el más bajo, tuvimos que integrar el cuerpo físico, luego el cuerpo psicoemocional, luego el cuerpo energético. Podemos decir también integrar el cuerpo físico, el cuerpo astral y también lo que se denomina etérico, ¿no? El éter que lo es todo, es la sustancia. Pero nosotros no podemos hacer esto si nosotros no tuviéramos esta energía espiral, ¿ok? Como si fuera una energía elevador que asciende desde lo más bajo, ¿ok? Y va subiendo y va haciendo condensación de materia, agua, vaporización, creando ¿qué? Electricidad. Y es aquí cuando nosotros entonces hacemos esa integración del ADN a nivel almático. Entonces, si nosotros hacemos este proceso, ¿sí?, de integración, es lo que nosotros hemos encontrado. Todo es suma. Hay momentos donde nosotros tenemos que trabajar el cuerpo físico, hay momentos donde tenemos que trabajar el cuerpo psicoemocional, hay momentos donde tenemos que trabajar el cuerpo energético, pero este proceso tiene que llegar una secuencia, porque de lo contrario seguimos repitiendo el ciclo, aún por ejemplo, nosotros hagamos
hipnosis o hagamos una sesión de biohacking o otra terapia, todas son importantes en las líneas de tiempo. Todo es importante. No hay nada que no absorba nuestra alma como si fuera una espuma, dando la vitalidad y la belleza que nuestra alma necesita en ese momento. Recuerden que nosotros estamos en diferentes líneas de tiempo, en un salto cuántico evolutivo. Entonces, cuando nosotros hacemos la transmutación, ¿de acuerdo? Trabajamos la sombra en las heridas. Cuando nosotros trabajamos y hacemos el colapso de esto dual que nosotros creamos y luego trabajamos en la nueva línea de tiempo, ahora lo que yo, al trabajar en mí, realmente quiero manifestar, no lo que la sociedad dictó o lo que mis familiares, otras personas. Entonces, realmente me voy a permitir co-crear una nueva línea de tiempo real, como imagínense que Dios te dijera, ¿sabes qué? Te doy la llave. Sí, la llave. Esta es la llave de tu casa, ¿de acuerdo? Esta es la llave de tu nuevo carro. Pero en este caso te están diciendo, esta es la llave de tu nueva vida. Ahora eres responsable 100% de lo que estás co-creando, pero ahora eres consciente de la vida, de la nueva vida que estás gestando. Porque recuerden que nosotros somos dioses co-creando aquí en esta hermosa materia, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de la ilusión, ¿no? Que fue implantada en nosotros, que tras el sacrificio que vivimos, generación tras generación? Sí, reseteando completamente nuestro ADN. A resetear, recuerden, nuestro ADN, ¿qué pasa? Impacta ahora todo. Recuerden que uno de los conocimientos que nosotros vimos también con el doctor Felipe, recuerden, todo lo que pasa a nivel almático, luego pasa a nivel mental, ¿de acuerdo? Emocional, luego pasa a nivel físico. Pero ahora, cuando hacemos esta integración, cuando nosotros trabajamos el punto G, femenino y masculino, que nosotros realmente llamamos lo que es el nervio vago, que para nosotros es el nervio de Dios. Cuando nosotros trabajamos esta zona, realmente es completamente diferente y nosotros hemos encontrado este nervio vago en hombres y mujeres en diferentes puntos, pero sobre todo en mujeres en diferentes puntos energéticos. Por eso al trabajar esta zona y realizar un desapego de emociones que nosotros llamamos universal detachment, ¿no? Desapego universal. En este punto, nosotras tenemos la facilidad, recuerden, como cuando éramos niños o adolescentes, ¿qué éramos nosotros? Mujeres y hombres multiorgásmicos, inocencia, cuánticos, deseo, pasión. Entonces no solamente llega la emoción, llega el éxtasis, pero un éxtasis cuando el orgasmo es vaginal, el éxtasis es completud. Cuando el orgasmo solamente es clitoriano, nos damos cuenta que a veces la energía se contiene o se estanca en un punto. Entonces, tanto es importante el orgasmo clitoriano, el anal, el uterino, pero sobre todo el vaginal que conecta y estimula el nervio vago de manera consciente. ¿Qué pasa hoy en día? Que muchas de nosotras como mujeres no conocen tampoco dónde está ese punto y queremos que el hombre lo descubra. Muchas parejas hoy en día llegan a consulta donde la mujer no sabe dónde está su nervio vago, el hombre tampoco, la mujer finge y estamos hablando de 15, 20, 30 años de matrimonio. Cuando este despertar ocurre, aha moment, porque yo elegí esa realidad, han pasado años, ¿sí? Han pasado a veces años de matrimonio, pero a veces pueden ser días, semanas, y vemos como nosotros no estamos eligiendo. Por eso co-creamos y desco-creamos. Entonces, estamos aquí en un proceso de experimentación. Pero lo que nosotros descubrimos es que cuando ocurre el trastorno de polaridad de género, ya para terminar y hacer preguntas, hay una parte donde hay personas de manera consciente que comienzan a elegir, ¿de acuerdo? Pero hay otra que está en amnesia. Matan, humillan,
hacen de todo. Entonces, ¿quién controla esa realidad? Muchos de ustedes saben que esas realidades son controladas. Entonces, ese proceso ¿no? de Walking Dead es real. De acuerdo. Entonces, aquí lo importante, todo es importante, pero sobre todo ahora, sí, voy a dejar paso también para que me hagan las preguntas pertinentes. Cuando nosotros trabajamos lo que es la multidimensionalidad y lo que es la fusión, la neurosimbiosis etérica, la parte fundamental es crear el colapso de todo lo dual que nos permite co-crear una nueva línea de tiempo de manera consciente que interviene en todos los paralelos y todos los multiuniversos al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que rompamos el ciclo repetitivo una y otra vez de vivir en la realidad que nosotros no deseamos vivir. ¿Sí? Adelante, Mr. Álvaro, Muy bien, Felipe, por favor. sí. Muchísimas gracias. Eh, Adelante. bueno, decir que vamos a pasar entonces a preguntas. Indudablemente en tiempo vamos un pelín, ¿verdad? Ajustados, pero bueno, vamos a aprovechar el máximo que podamos. Bien, ¿Sí? a ver, aquí tenemos, vamos a ver, espérate, vamos a seleccionar un poco. A ver, Sí. dice, doctora Evelyn, ¿considera su enfoque como un biohacking epigenético orientado a limpiar la memoria cuántica del ADN para frenar el envejecimiento? ¿Y qué peso real tiene esta limpieza en la longevidad celular? Ok. Sí. Cuando nosotros hacemos limpieza, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos este proceso de transmutación, donde para y el cuerpo le permite recuperarse y restaurarse, como cuando nosotros teníamos 17 20 bueno, 17 20 años de edad, es cuando para todo lo que es la memoria reactiva. Todas estas memorias que nos conectan con el trauma epigenético se detienen. Y entonces entro yo en un estado de éxtasis. Y cuando yo entro en ese estado de éxtasis, en este punto cero etérico, es que entonces yo ahora me voy a permitir, mi cuerpo dice, wow, esto es elixir, ¿verdad? Ese es el elixir de la vida, ese es el éxtasis de lo que se expresa y que se habla de diferentes formas. En ese estado de éxtasis es que nosotros podemos decir, ok, ahora mi cuerpo comienza a regenerarse. A veces tarda así un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces nosotros hemos visto que normalmente los pacientes, los beneficios, el primer mes normalmente es físico, el segundo mes es más psicoemocional y el tercer mes impacta más a nivel energético. Pero continuamente, incluso con pacientes con psicosis, pérdida de la memoria, amnesia, nos damos cuenta cómo la recuperación y cómo el estar presente 100% permite que esa persona rejuvenezca y que las enfermedades existentes desaparezcan. Y con todo lo explicado, creamos longevidad, ¿sí? Entonces, hay una parte que nosotros podemos decir que puede ser similar al biohacking, que es la parte mental, ¿ok? Podemos decir la parte mental emocional. Lo que no es similar al biohacking es cuando nosotros trabajamos el energético, que son los paralelos. Recuerden que lo importante es la estructura, pasado, presente y futuro. Transmutamos, digamos que ahí entra una parte del biohacking. Cuando nosotros hacemos alto cuántico evolutivo, y ahí nosotros estamos trabajando con las neuronas espejo, ¿ok? Estamos trabajando con los paralelos. Entonces ahí entra diferente. Es como si nosotros dijéramos, ok, yo aquí, como el doctor Felipe, yo siempre digo que el doctor Felipe es el unicornio, como si fuera el mago Berlín. Es el mago Berlín, dice, ping, ¿ok? En este momento yo te concedo la vida eterna. De acuerdo, pero es la verdad, ¿ok? Estar yo, pero doctor Felipe no sabe que yo lo amo, que lo digo de verdad. ¿De acuerdo? Cuando es en serio. Nosotros, yo
estimo al doctor Felipe porque nosotros nos amamos, ¿ok? Nos vemos, nos hablamos y nos sonreímos como si fuéramos niños. Lo que yo más valoro es que nosotros somos como niños, ¿ok? Y nos reímos de las cosas más simples y locas y decimos, pero ¿por qué, no? Y esto que ahora a carcajadas, ¿sabes? Entonces, aquí es donde viene la parte importante. Es algo, no perder cuando no se pierde la inocencia, ¿de acuerdo? No importa el nivel, ¿de acuerdo? No importa el conocimiento. Dentro de ese estado vacío, nosotros sabemos que somos todo y que somos nada. Entonces luego muere, ya no necesito hacer nada, no necesito demostrar nada a nadie. Y nosotros entonces, ¿qué estamos? Completamente presentes. Adelante, doctor. Muy bien. Cualquier otra Otra pregunta. pregunta que nos hacen. ¿El dolor y la herida no son acaso el combustible fundamental para la evolución cuántica o es necesario limpiarlos por completo para poder trascender y salir de la matriz? Sí, es necesario, así es, transmutarlo por completo. Por eso es lo que hace DNA Activation, para poder salir de la matriz y romper el ciclo. Recuerden que cuando nosotros nos quedamos atrapados aquí, entramos en un proceso, digamos, de amnesia. La única diferencia de los que están completamente dormidos, aquellos que estamos conectados a nuestro observador participante, es que aunque estuvimos dormidos en amnesia, nosotros estábamos viendo lo que estaba pasando en la televisión. ¿De acuerdo? Siempre estuvimos conscientes de lo que estaba pasando en la televisión, en la TV. Eso es lo que nos diferencia. Porque los que están en amnesia están repitiendo el ciclo tras ciclo y lamentablemente, entonces tú dices, pero ¿por qué un grupo tiene la oportunidad y por qué el otro no? Por eso hablamos de maldiciones transgeneracionales, ¿ok? Hay almas atrapadas por otro tipo de conciencia que nosotros podemos trabajar, eso es otro tema, eso puede ser, ¿no? En otro momento porque no es la presentación de hoy, Muy bien. pero es dolor, es decir, lo que nosotros descubrimos es que el dolor no es una elección, no, es que no, ¿por qué fue cuando nosotros comenzamos los por qué? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué nos hicieron creer que era parte el sacrificio? Cuando lo que dije al principio, nos hicieron creer que el sacrificio era parte de la evolución. No, esa es la trampa. Una vez que sabemos esa verdad, tenemos que trabajar en la salida, pero no aceptar que el dolor es normal. No. Por eso nosotros creemos en el origen y volver a casa, volver a nuestra esencia divina individual, el cuerpo cristalizado, no es enfermedad, no es dolor, es un cuerpo consciente atravesando diferentes niveles de conciencia en completa libertad y armonía, sin límite. Muy bien. Adelante. Otra pregunta. Dice, ¿podría darnos algún tipo, perdón, ¿podría darnos algún tip que podamos aplicar en nuestro día a día para lograr esa afinación o alineación con la esencia? ¿Y cómo se reconoce o cuándo sabemos que estamos en alineación? Sí, mientras más trabajamos y estamos en el silencio, nos vamos dando cuenta que estamos más en la alineación, ¿sí? El ruido mental comienza a apagarse y yo puedo ser consciente de que he comenzado a tomar mejores decisiones hacia mi persona de manera consciente. Tengo que ver la dualidad que he creado en mi vida, es decir, todo lo positivo y todo lo negativo, ¿no? Y hago una fusión, ¿ok? De esa parte dual y digo, todos tenemos una esencia divina individual diferente, por eso, un momento, aha moment, ¿qué es lo que yo más he repetido en mi vida? ¿De acuerdo? Entonces, de ahí identifico lo que es importante para mí. Y lo que es importante para mí puede determinar lo que es mi esencia divina individual. Entonces, ¿qué hago? La dualidad que yo he creado depende de cada esencia divina. Entonces digo, esto que es positivo, esto que es negativo. Si yo tomo esta decisión, para mí es positivo. Si yo tomo esta decisión, para mí es negativo. Entonces, trato de buscar, conectar mi sentir en ese momento y tomar una decisión en el centro. Entonces, en ese momento estoy tomando una decisión más
consciente, porque sé lo que me gusta, por ejemplo, y lo que no me gusta. Tú sabes lo que te gusta, ¿verdad? Y lo que no te gusta. Entonces, en el centro ahora yo digo, a partir de ahora que yo sé, yo voy a elegir este tipo de comida. Entonces, yo comienzo a elegir nuevos patrones que no me hacen daño de manera consciente, porque si yo sé que el alcohol, por ejemplo, me hace daño, yo no voy a tomar alcohol. No indica que un día yo tome alcohol y es dañino, como el doctor Felipe comentó. Hay cosas peores que el alcohol, como lo que yo estoy pensando conmigo mismo. Entonces, en la medida que voy integrando todo lo dual en mi vida, en esa medida voy rompiendo la ilusión, rompiendo la ilusión. Hay algo que pasa. Mientras más hacemos esto, se siente una satisfacción que no se puede describir cuando eliges algo que tu alma necesita. Y recuerda que lo que tú necesitas no es lo que otro necesita. Por eso es individual. Muy bien. Bueno, vamos a hacer ya una última Adelante. pregunta. Hay más, pero no vamos a poder, ¿verdad?, llegar a todas. Ok. Nos dicen, soy enfermera desde hace muchos años en el bloque de operaciones o de cirugía. Sí, 20 años atrás, los enfermos que tenían úlcera de estómago, los cirujanos seccionaban el nervio vago porque consideraban que era la causa de las úlceras. Hoy ya no se hace, por lo que explicó, cortar el nervio vago puede hacer, de alguna manera, muchas repercusiones nocivas. es Denos una correcto. opinión. Sí, es correcto. Fusionar exacto el nervio vago ahora en el centro, por ejemplo, se ha demostrado que cuando nosotros tenemos una amputación a nivel umbilical, hay neuronas que conectan el intestino, por ejemplo, con el cerebro. Y esas neuronas conectan directamente y pueden atravesar, aunque hay una fractura, ¿sí?, del nervio vago, es esa neurona que está a nivel intestinal y a nivel del punto G, va a conectar directamente con el cerebro. Se ha demostrado, hay estudios que demuestran que hay 9 vías, ¿ok? Como si fueran 10 carreteras, ¿vale? De aquí para acá solo viaja una, pero de aquí para acá, imagínense 9 vías, ¿de acuerdo? Zzz, ¡pum! Eso es porque cuando impacta y estamos teniendo un éxtasis saludable, recuerdan, estamos utilizando de manera satisfactoria nuestra energía sexual. Entonces, pues toda esa energía e información viene a co-crear. Pero eso está demostrado y eso es fascinante porque nos indica que podemos tener orgasmos, sí, podemos tener éxtasis, pero ¿qué pasa cuando se succiona? Sí, es como si cortaran, ¿de acuerdo? La llave de absceso, por supuesto que sí afecta. Entonces son personas que pueden ser más propensas a depresión, ansiedad, no solo eso, suicidio y hasta homicidio, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues Evelyn, un placer. Siempre ya sabes que es maravilloso tener tu presencia y tu sabiduría. Y nada, seguiremos fluyendo en este universo de luz. Muchas gracias, doctor. Quiero cerrar para cerrar esto como para ayudar a la esencia divina individual de lo que están escuchando. Voy a poner, si usted me permite, como 15 segundos, Sí, ¿vale? Voy a encender esto de un segundo con su permiso. 15 segundos, ¿vale? No va a ser mucho, ¿ok? no, tranquila, tranquila. Sí. Y solo cerrar los ojos y observar cómo el universo comienza a conectar con nosotros. Comenzamos a funcionar y a crear sincronía. No coge bien el sonido, Evelyn. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ahora, no, a ver ahora, Deme un segundo. o Deme un segundo. acerca más el teléfono. Ok, ahí se escucha. Un Ahí se poquito, escucha. muy Perdón, poquito. ¿no se escucha? No, pero bueno, No se escucha, no pero te bueno, vamos a preocupes escuchar esto. Pero que bueno, la intención voy está a hacer- fija. vamos a hacer esto entonces el bowl, ¿vale?
para crear éxtasis, ¿vale? Muy Crear, bien. crear dinero, crear energía, pero para crear exacto entendimiento y que nuestras almas puedan recordar quiénes son. En amor profundo, les doy las gracias y los abrazo en completa armonía y en completo respeto. Esencia divina individual, la esencia divina individual. En amor profundo, gracias por el momento que nos otorgaron. Gracias, doctor Felipe, y aquí continúo hasta que usted termine. Muy bien. Por favor. Gracias. Vamos a tomar entonces 5 minutos de pequeño descanso para luego ya tener la siguiente ponencia y seguir disfrutando de todos ustedes. Gracias. Namaskar. Namaskar.